Bueno, nuestro prócer, porque fue un prócer, don Juan Pedro Tapié, nació un 12 de junio de 1879 en la ciudad de San Ramón, en la calle López Ramos y Luis Alberto de Herrera. Sus padres fueron Juan María Tapié, es nativo de San Ramón y eso lo acredita su partida de bautismo. Y además él venía periódicamente a San Ramón porque tenía familiares y es muy posible que él haya encontrado al pueblo de San Ramón demasiado desprovisto de instituciones educativas. Las autoridades de aquel entonces, bajo la presidencia de Juan José Amézaga, siendo ministro de Obras Públicas, don Tomás Berreta, las autoridades de enseñanza principales empezaron a decir que en el país faltaban centros de estudio, en fin. Y Tapié, que sentía un amor enorme por los niños, por su querido San Ramón, cuando tuvo conocimiento de eso que estaban diciendo, lo primero que pensó fue donar algo para San Ramón, algo para el centro de estudios, como que le pedían ya prácticamente, estaban pidiendo las autoridades principales de la enseñanza que en el Uruguay precisaban más centros de estudio, de acuerdo ya a la población, de acuerdo a la cantidad ya de estudiantes que habían, eran demasiado pocos los centros de estudio que habían. Y fue así que surgió entonces la idea de donar al Estado aquí, para donar para San Ramón, a la vez, todos estos centros de estudio, hoy denominada Fundación Tapié Piñeiro. En agradecimiento del pueblo acá de San Ramón. Lógico, empieza a trabajar, claro, un comercio muy grande, yo no me acuerdo, pero tenían como 3 o 4 pisos. Comercio que tenía, pero de todito. Entonces empieza a trabajar y bueno, y ahí es donde empieza a hacer su dinero, vamos a decir, y a tener un buen pasar, ¿no? Y como era una persona muy humilde y era muy generoso también, pienso yo que le habrá dado la idea de venir a hacer estos centros acá, ¿no? Porque el hecho de vivir acá y de tener la familia él acá, habrá pensado, bueno, ya que tenía tanta plata la voy a emplear en algo, y bueno, hizo estos centros de enseñanza. Él tenía una novia allá abajo de Atezalco, para abajo, donde está la estación de servicio. Y tenía una prima, hermana, que era maestra. Vivía allí frente a la escuela, el Luso Tapié, frente al Luso Tapié, un chalet que hay, ahí vivía. Ahí venía todos los domingos. Sí, venía seguido, venía todos los domingos. Venía todos los domingos, se bajaba, dejaba el auto allá frente a la escuela industrial, y se iba a pie todo para abajo. Todo a pie hacía todo, el recorrido que hacía. Se paraba con todo el mundo. Era un hombre simpático que da miedo. Él se paraba con mi padre estaba. Yo vivía una cuadra de la escuela, una cuadra, sí, vivía. Y se paraba él con mi padre a conversar. Y unos comerciantes que vivían allí, que lo conocían, pero era todos los domingos. No tenía problema con ninguno. Y nosotros, donde a mí tuve la suerte, tuve la felicidad, de acuerdo a la edad que tenía en aquel entonces, ser alumno fundador de todos los centros de estudio, donde recorrí todos los centros de estudio y las inauguraciones y todo, estuve presente también. Y bueno, eran logros, digo yo empecé la concurrencia de la gente, todo eso que veía ya realizado, era obra de él, y bueno, y algo que quería tanto a San Ramón, y como hijo de San Ramón sentía, yo digo que sentía un orgullo, un honor, un cariño tan grande tenía por nosotros que a nosotros le decía a los hijos,
porque el señor Juan Pedro Tapie Peñairo no tenía hijos. Siguió visitándolas semanalmente. Esas visitas, él siempre se decía, para los que lo escuchaban, que él, después de trabajar una semana, se daba el gran premio de venir los domingos a San Ramón y para estar en contacto con toda esa obra que beneficiaba a muchos niños de San Ramón y de sus alrededores. Además, él era muy generoso para todo lo que le brindaba a las instituciones, en forma material y también en forma espiritual, porque para él los niños estaban en primer lugar. El reparto que hacía todos los años, dos veces por año, nos daba el traje de abrigo y el traje de verano. Nos daba. Para gimnasia, para gimnasia lo mismo. Y todo, gimnasia, todo lo mismo. No teníamos que gastar un peso en nada. Y después en cuadernos y lápiz y útiles, todo le daba él. Cuando se inauguró por primera vez la escuela, la primer centro de estudio, fue la escuela 141 y 148. Cuando el señor Tapie, cuando eso sí, lo rodeaban todo. Y bueno, y hacía aquellos buffets que le decíamos antes, hoy brindis y otras cosas, y bueno, y concurrían todos, era una alegría enorme aquello, la foto. Foto solamente había de diario El Día, que venía un fotógrafo de apellido Caruso, algo así, Caruso, y sacaba fotos, no había nada de filmaciones, no había nada, es muy distinto ahora todo. Con decirle que no hay una voz de Tapie, yo realmente, Tapie hablaba poco, no era de mucho hablar, era bajito. Me parece que lo estoy viendo, en aquellos autos que le llamaban Cuela de Pasto, que había 3 o 4, como no sé si le dije anteriormente. Entonces llegaba a San Ramón en compañía del vecino de acá, Irichiche Yirke, que era el brazo derecho, diría yo, de Tapie. Entonces llegaba, me acuerdo, aquello, la alegría enorme para todos, era aquello todo, cuando se oficializó todos los centros de estudio, la plaza de deporte, en fin, tantas cosas lindas que hizo Tapie acá en San Ramón, que la verdad que yo por lo menos lo recuerdo siempre con mucho cariño. Él se interesaba, incluso dice que él vino, bueno, después que estuvo todo pronto, digamos, vino a preguntar qué se necesitaba para los niños, ¿no? Que fue cuando tuvo esa contestación que él ya no tenía más nada que ver acá. Así que quiere decir que él se preocupaba, además era una persona muy generosa también, que le gustaba ayudar, no solamente digamos a los niños, sino a la gente así en general, que necesitaba, porque como él había vivido también en la pobreza, bueno, él no se olvidó de cuando era pobre, vamos a decir, ¿no? Entonces cuando él tuvo lo necesario y que estaba bien económicamente, también se interesaba por la gente. Sí, hay tanta historia más de Tapie. Él decía que se ganaba el recreo trabajando en Rondón París para venir a San Ramón los domingos de tarde, y así que todos los domingos de tarde venía, pero ya eso era en el año 45 que le hablo. Ya venía y observaba a la distancia, como le digo, que no venía la gente. Ya era tanta la fiesta que hacían que no le daban importancia. Venía Tapie como ustedes ven a mí acá. Hablar del señor Tapie en San Ramón era hablar de un filántropo, me ratifico, es hablar de un filántropo, de un hombre que dio todo lo que podía y que lo dio con gusto, con cariño, y que para él le pareció que San Ramón estaba escaso de instituciones educativas, que San Ramón no progresaba, y es así, porque las instituciones
que fundó el señor Tapié fueron un paso hacia adelante, pero muy importante para la educación de la juventud de nuestro pueblo. ¿Qué hubiera sido de San Ramón sin su obra? Bueno, yo siempre digo una frase, pero que no quiero que salga ahí. Bueno, ¿lo apago? Sí. Bueno. Yo, para San Ramón, la figura de Tapié es una figura inolvidable. En ese momento San Ramón contaba con dos instituciones educativas, escuela primaria y liceo, el liceo público. Y no había otra manera de desarrollo educativo en este pueblo. Con la fundación de la primera escuela, que fue la 148, Tapié le dio el puntapié inicial de esa gran obra, pero él no se detuvo ahí, porque a continuación se hizo construir un hermosísimo jardín de infantes, mejor dicho, una clase jardinera. La clase de jardinera, yo la veo tan distinta ahora porque era todo un salón grande, ¿no? Entonces todas las paredes y el techo estaban pintados con cuentos. Vamos a decir, te menciono algo en este momento tampoco me acuerdo bien, sé que era toda pintada, podía ser el cuento de Blancanieves o de Caperucita o qué sé yo. Todos animalitos, pintado, techo, todo. Eso desapareció. Además, seguro por la cantidad de alumnos, pienso yo, que será que ahora han hecho como salones, han dividido todo, porque eso era todo un salón grande, donde teníamos un almacén completa, ¿no? Habían juegos didácticos de los que se pidieran, porque era con los que nos entreteníamos, porque en esa época era, venir a jardinera no es como ahora que les enseñan, es como, digo yo, como un primer año, porque ya les enseñan muchas cositas, en aquella época no, y dibujitos y juegos didácticos, ¿no? Y después había jueguitos jueguitos de comedor, jueguitos de dormitorio, todo para jugar, ¿no? Y en los baños, tanto de las niñas como de los varones, habían los jarritos con su cepillo de dientes para todos. Ya cada uno tenía su cepillo de dientes y su vasito, todo puesto que no lo teníamos que traer nosotros, ¿no? Pues terminé la escuela primaria, salí de primaria y salí como la escuela industrial. Que había hecho Tapié también todo. Y que primero hiciste comercio, que sería hice comercio ahora. En la escuela, hice comercio, en la escuela industrial, todo. Después mecánica. Y después mecánica. Después fui a mecánica. Así no fue por Tapié, no. Y en mi vida tuvo mucha influencia. Tengo que señalar que Tapié tuvo la gentileza de pedir que los primeros maestros fueran nativos de San Ramón. Por lo tanto, el primer director era un maestro nacido en San Ramón. Y el personal, casi en su totalidad, era también oriundo de este pueblo. Y entre ese personal, que fundadores de la escuela, me estoy refiriendo a la 148, la escuela inferior, a la escuela de niños, entre ese personal estaba mi hermana Concepción Corso Crespira, que fue una de las fundadoras, pero todo eso, ese pedido de Tapié fue concedido por las autoridades y el grupo de primeros maestros fueron de este pueblo. Además, yo trabajé, aparte
de esa primera incursión que hice en el año 46, yo trabajé durante 24 años en la clase jardinera que el señor Tapié había fundado también a posteriori de la escuela primaria. Y después, en el correr de los años, como broche de oro de mi carrera, la concluí como secretaria del Instituto de Formación Docente. Hubo gente que querían que a la avenida, en lugar de fuera José Valle y Ordóñez, como se llama, que le pusieran el nombre de él, ¿no? De Tapié. Hay una calle acá que es la que cruza ahí la escuela 148, que a esa le pusieron Tapié, pero lo ideal hubiera sido haberle puesto a la calle principal del pueblo, ¿no? Porque si no hubiera sido por él no teníamos esto tampoco. Porque no sé quién podía haber, en esa época, quién podía haber venido a invertir acá. Difícil. ¿Sí? Él lo hizo porque era oriundo de acá del pueblo, pero no creo que hubiera venido alguien de afuera, ¿no? En esa época.